Siempre hay una razón por la cual pasamos por momentos de dificultad. Cuando entré a la naval hace 19 años, entré al entrenamiento básico. Y uno piensa, ¿verdad? Pues fue hace mucho tiempo, ya no se acuerda uno de mucho. La verdad es que me acuerdo de casi todo lo que sucedió en el entrenamiento básico. El entrenamiento básico fueron 8 semanas, pero fueron 8 semanas donde hubo un poco de sufrimiento, un poco de tiempos difíciles, donde no había mucho que dormir y no podíamos escoger lo que comíamos. Se nos mandaba a hacer todo, planchar los calzones, hacer doblaba la ropa a la 1 de la mañana, cosas que sean raras, que uno empieza a decir qué cosas están más raras, ¿verdad? Pero pasó y estábamos en esos momentos. Pasamos mucho tiempo de aprendizaje durante el tiempo del entrenamiento básico, y la verdad que es que fue un tiempo donde nos moldearon y nos prepararon, y al final de cuentas, después de todo el sufrimiento, tuvimos un día en el cual ya no nos llamamos reclutas, sino nos llamaron marineros, nos llamaron sailors, y fue un gran día espectacular. Y todo ese sufrimiento tuvo una meta. Sufrimos de tal manera por esas 8 semanas porque sabíamos que al final de cuentas íbamos a pasar un examen y nos iban a ahora poder estar en la naval y hacer cosas que solamente habíamos soñado de niños hacer. Pero el sufrimiento siempre tuvo una meta, y si manteníamos la meta en mente y si decíamos hay esperanza, esto se va a acabar, pudimos pasar por momentos difíciles de entrenamiento. Pues en el cristianismo, toda prueba o todo sufrimiento tiene cierto fin también. Tal vez no es un fin físico, pero es una meta, una razón por la cual existe este sufrimiento o esta tribulación en nuestras vidas. En Romanos 8:28 nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, no todas las cosas son buenas. Cada cosa que sucede en mi vida, Dios la puede usar para algo bien. En 1 Corintios 15:58 nos dice: así que hermanos, amados míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que los sufrimientos, el trabajo, el esmero que yo le doy al Señor, mi cansancio, no es en vano, que tiene una meta, tiene un fin al final de mi vida. En Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Entonces estamos pasando por momentos difíciles, estamos siguiendo a Dios, hay pruebas, vamos a tener aflicciones, pero Pablo le dice a los romanos: tranquilos, estas aflicciones son temporales y no se comparan con la gloria que vamos a ver en el cielo, no se comparan con aquel sentimiento que vamos a tener con el Señor allá arriba. Este sufrimiento es temporal, pero tiene un propósito. El sufrimiento de Cristo en la cruz, Él lo sufrió ¿para qué? Para darnos la salvación. Él nos dio un ejemplo de esto, que no todo en la vida cristiana es rosas y bonito. A veces hay tiempos de aflicciones y sufrimientos, pero tienen un gran propósito. Cristo sufrió en la cruz, no porque era lo mejor para Él, sino porque nos trajo la salvación a usted y a mí. Lo que el apóstol Pablo sufrió, ¿por qué lo sufrió? ¿Por qué pasó por aflicciones? Para que muchos aceptaran a Cristo. Tuvo un gran propósito en su vida, una gran meta al momento de él plantar muchas iglesias y sufrir lo que sufrió. ¿Para qué? Para que muchas personas allá en Asia y en Macedonia y en Filipos y en Antioquía y en otros lugares pudieran escuchar el evangelio de Jesús. Y es una gran meta que él tuvo. Igualmente, lo que yo sufro en este momento, en esta tierra, en el tiempo presente, por seguir a Dios, tiene un gran propósito. No nada más es para hacerme la vida difícil, sino para que yo pueda cumplir un gran propósito en la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 3:12 nos dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Entonces, si usted quiere vivir rectamente conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Padecerán
persecución. No lo podemos evadir, no lo podemos escapar. Usted y yo, por querer vivir la vida que Dios nos ha pedido vivir, vamos a sufrir persecución. Va a ser difícil, no va a ser fácil, no va a ser rosas todo el tiempo. No me malentienda, la vida cristiana es una muy buena vida. Es la mejor vida que se puede vivir aquí en la tierra. Pero eso no significa que no vamos a sufrir. Van a haber momentos difíciles. Daniel en nuestro pasaje no fue la excepción de este principio. Él fue un ejemplo de este principio para nosotros. Si usted se acuerda del capítulo 6, el capítulo comienza con los príncipes de Persia engañando al rey para que él hiciera un edicto, ¿verdad? Un decreto que iba a decretar el rey, que nadie por el curso de 30 días podía pedirle a alguien o a un Dios algo. Todo tenía que ser pedido ¿a quién? Al rey solamente. Son 30 días. Estos príncipes eran más o menos 120 y Daniel estaba encargado de todos. Los príncipes no les caía bien Daniel. ¿Por qué? Porque no había ninguna falta en Daniel. No podían encontrar algo en que acusarlo. Entonces tuvieron que hacer una ley, dice la Biblia, en contra de la ley de su Dios. Y cuando dijeron nadie puede pedir nada, ni siquiera un Dios por 30 días, ¿se acuerdan lo que Daniel hizo? Él abrió las ventanas de su recámara y con las ventanas abiertas oró a Dios 3 veces al día como lo solía hacer antes. Nada cambió, lo trataron de perseguir, pero él dijo yo voy a seguir a mi Dios. Y en ese momento van contra el rey Darío y le dicen: Darío, no que tú escribiste, ¿verdad?, este decreto y dijiste que cualquier persona que le pidiera a un Dios, una persona a otra cosa, iba a pasar una noche en el foso de los leones. Sí, yo escribí ese decreto, yo lo firmé. Pues Daniel, a quien tú han puesto de líder de todos los príncipes, él oró al Señor 3 veces al día. ¿Y qué pasa con Darío? ¿Se acuerdan? Se empieza a preocupar, se empieza a decir: ¿qué he hecho? Mi decisión no fue una buena decisión, y empieza a tratar de ver maneras para que Daniel ya no pasara este tiempo de castigo, pero no puede. ¿Por qué? Porque cuando los persas, el rey de los persas escribe, ¿verdad?, y firma con su anillo y sella con su anillo, ¿qué sucede? No puede ser revocada ese decreto. Entonces Daniel tiene que ir al foso de los leones por una noche completa. Aquí estamos en este pasaje comenzando en ese momento. Darío ha estado toda la noche sufriendo, no puede dormir, no ha comido, no quiere música, y vemos en el versículo 19 que él está triste, ¿verdad? Va al foso de los leones y tristemente clama con voces y dice: Daniel, ¿estás vivo? ¿Tu Dios te salvó? Daniel respondió a esta injusticia diferente de como nosotros hubiéramos respondido. Para mí esto es lo más importante de esta historia, porque el mundo siempre va a estar en contra de nosotros, y lo que hacemos en esos casos es lo que realmente deberíamos aprender. Porque si vamos a vivir piadosamente, vamos a encontrar momentos de injusticia por hacer lo bueno, porque estamos tratando de seguir la voluntad de Dios, y vamos a decir: pues ¿qué hago ahora? Y la pregunta viene: pues ¿qué hizo Daniel? ¿Cuál fue el fin de su prueba? ¿Por qué es que él fue fiel al Señor a pesar de tanta injusticia que les pasó a él? Quiero que veamos lo que hizo Daniel y cuál fue el fin de esta gran historia, el fin de este sufrimiento. Note lo primero que él hizo y la respuesta que tuvo a la injusticia. Él mantuvo un espíritu correcto, Note el versículo 19 una vez más, del 19 al 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y él dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Note la respuesta de Daniel: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Notó la respuesta de Daniel? ¿Cómo respondió? Él responde respetuosamente
y responde correctamente: oh rey, vive para siempre. Esa era una salutación a un rey, que era mostrándole respeto a el rey. Él pasó toda la noche, Daniel, en el foso. ¿Por culpa de quién? Del rey, por el edicto que el rey había firmado. Y él pudo haber respondido incorrectamente, pues decirle: ¿qué te importa? ¿Verdad? Pero él respondió: oh rey, vive para siempre. Él mantuvo un espíritu correcto. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta a injusticias es lo que nos distingue del mundo. Si respondiéramos como quisiéramos, seríamos igual que aquella persona en el mundo. Él no guardó ningún rencor, él no estaba amargo por la situación, sino respondió correctamente. Le pudo haber dicho a Darío, ¿verdad? Fue tu culpa que me metieron a este foso. Vas a ver que ahora no voy a hacer un buen trabajo. Daniel reconoció una cosa muy importante: no es lo que me sucede lo que importa tanto como yo responder a lo que me sucede. Y vemos que Daniel respondió correctamente, porque después, al final de la historia, él continuó sirviendo a Darío como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasaría si Daniel responde incorrectamente a esta situación? Pues hagamos las matemáticas. Una injusticia más una mala respuesta igual a ¿qué? Nada bueno. Una situación se hace peor y nada se resuelve. Sin embargo, Daniel respondió con una injusticia más una buena respuesta y mejoró que la situación, igualó a una situación mejor. Su respuesta correcta, su espíritu correcto, cambió la situación y mantuvo la relación entre el rey y Daniel bien. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba correcto. Si Daniel responde incorrectamente, ¿qué pasa? Ahora Daniel está pecando, y ahora Daniel tiene que pedir perdón por aquel pecado de responder incorrectamente o de agravar una situación que no debió haber cambiado. Daniel procuró esto de responder correctamente, y ahora él no tiene que pedir perdón. Él no tiene que ir ante Dios y decir: perdóname por haber dicho eso, perdóname por haber hecho esto. Él está bien ahora con Dios, como dice Pablo en Hechos 24:16, y por eso procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo decía: yo no quiero tener una ofensa entre Dios y yo, ni los hombres y yo. Y Daniel está básicamente diciendo lo mismo: tú me hiciste esto, Darío, pero yo te voy a responder correctamente. Mi conciencia va a estar limpia, mi espíritu va a estar correcto. ¿Se acuerdan tal vez de la historia de David y Saúl? David y Saúl, cada vez que Saúl quería matar a David, David huía. Y David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl, pero David nunca lo hizo. Él decidió hacer lo correcto, responder apropiadamente. Las injusticias que Saúl estaba haciendo en contra de David eran eso: injusticias, no eran justas. Pero David no quería poner su mano en contra del escogido o del ungido de Dios. Él dijo: no lo voy a hacer, no lo voy a matar, voy a dejarlo así, voy a dejar que Dios se vengue por mí. Otra historia que es un contraste de esto es cuando David encuentra con la gente de Nabal. Nabal era un hombre malo, y Nabal tenía a ciertos siervos, y David manda a uno de sus valientes para hablar con los siervos de Nabal o con Nabal mismo, y Nabal los corre de ahí, no les da lo que necesitan. David se enoja y él, listo, agarra a todos sus valientes y va al rumbo de donde vive Nabal para matar a Nabal y todos sus siervos y toda su familia. Y David se iba a vengar por lo que Nabal hizo injustamente a sus siervos. Pero Abigail, la esposa de Nabal, lo encuentra a mitad de camino y le pide que no, y le trata de convencer apropiadamente. En 1 Samuel 25:32 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, note la frase, y a vengarme por mi propia mano. David sabía una cosa: que él iba a ir con Nabal y matarlos por venganza, y eso no era correcto. Una injusticia más una injusticia. Algo malo le sucedió a ellos, y esto no era normal para David. Para Saúl nunca hubiera pensado él en vengarse de lo que Saúl había hecho, pero va con Nabal y quiere vengarse, y gracias a Dios que Abigail va y le dice: no hagas esto, y él responde correctamente y no crea ese pecado.
¿Qué sucede? Muchos de nosotros actuamos más como David, en la historia como David y Nabal, que como David y Saúl. Nos gusta ver las injusticias que nos suceden a nosotros y justificar nuestro comportamiento y decir, pues no me debieron de haber tratado de esa manera, no debieron de haber dicho eso de mí, entonces voy a dejar de hablar con esa persona, o voy a dejar esta situación, o voy a hablar mal de aquella persona, o voy a dejar de hacer negocios con etcétera, etcétera. Y empezamos a vengarnos y decir ojo por ojo, diente por diente, en vez de lo que Dios quiere que nosotros respondamos. ¿Cómo mantengo un espíritu correcto? ¿Cómo mantengo una actitud correcta? ¿Cómo mantengo una acción correcta cuando algo injusto sucede a mi vida? Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hago? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la respuesta es simple en la palabra de Dios. ¿Qué hago yo cuando alguien hace algo mal en contra de mí? Hago lo bueno, le doy lo que necesita, oro por aquella persona. Yo amo a mis enemigos. Yo soy un cristiano, no soy el del mundo. ¿Qué sucede cuando una injusticia pasa en mi vida? Yo no respondo como el mundo, sino respondo como mi Señor Jesús me ha pedido responder. Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es nuestra respuesta como cristianos. Ese es nuestro espíritu correcto cuando algo malo sucede en nuestras vidas, cuando alguien quiere perseguirnos o ha hecho una injusticia en contra de nosotros. Nuestra meta como cristianos nunca debe ser desquitarnos, sino representar bien a nuestro Dios en cada situación. ¿Qué pasaría si su respuesta a su esposo fuese como Dios nos hubiera pedido? ¿Qué pasa si su respuesta a su esposa hubiese sido como Dios nos pide hacer o responder? ¿Qué pasaría si usted contestara a sus compañeros de trabajo de esta manera después de que le trataron de tal vez que perdiera su trabajo o hablaron mal de usted? Y no tratara de vengarse ni desquitarse, sino decir, ¿qué necesitas? Te compré el lonche hoy. ¿Qué tipo de testimonio tendríamos si nuestra respuesta no fuera venganza, sino ayuda y amor? Cuando una injusticia sucede, cuando esposos se dicen cosas que son dañinas y dolorosas, cuando mi familia habla mal de mí por ser cristiano, yo debo de responder correctamente y yo dejo que Dios sea Dios y se encargue de la retribución. Una de las cosas que yo creo, o una de las razones que yo creo que Daniel pudo responder bien, fue por el segundo punto, que es que él ejercitó su confianza en Dios. ¿Cómo es que Daniel pudo actuar correctamente a pesar de que le hicieron mal? ¿Cómo es que él pudo responder bien a Dios, a Darío, después de que Darío le hizo tanto mal? Pues yo creo que es porque él ejercitó su confianza en Dios. Note lo que dice el versículo 23. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Note esta frase, porque había confiado en su Dios. Daniel había puesto una gran confianza en su Dios, no solo en esta situación, sino en las situaciones anteriores. ¿Por qué es que él abrió las puertas de su cámara, de su recámara, y empezó a orar 3 veces al día si sabía que la ley se había firmado? ¿Por qué? Porque él confiaba más en Dios que en las leyes. Él había puesto su confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios se demuestra, no se dice. Todos aquí podemos decir y levantar la mano, yo confío en Dios, yo confío en Dios, hasta que alguien pone una pistola en mi cara y me dice, hey, ¿tú confías en Dios? ¿Verdad que sí?
Todos aquí podemos decir, hey, sí, claro que sí, yo confío en Dios. Pero ¿qué tal cuando la situación dice, no tengo dinero en el banco, pero yo le prometí a Dios estos $20? ¿Qué tal cuando nosotros sabemos, verdad, que necesitamos testificar y decirle a otros de Cristo, pero no quiero que se burlen de mí en el trabajo? Confío en Dios en esos momentos. Porque la confianza en Dios no es lo que yo digo que confío, sino lo que yo hago y obedezco del Señor. Si no hay situaciones que prueban mi confianza en Dios, ¿cómo sabré si realmente confío en Dios? Si Dios me dice, ve para allá y lo hago, ¿cómo sé que estoy confiando en Él? Si yo creo que Él se encarga de la venganza, entonces no haré nada en contra de mis enemigos. Si realmente creo eso, voy a mantener esos deseos de venganza, esos deseos de retribución, y voy a decir, Señor, tú lo puedes hacer mejor que yo, tú hazlo, y lo dejo. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios y yo confío en Él. Yo voy a tener que demostrar mi confianza en Dios para que realmente yo sepa que sí confío en Dios. Yo creo que la Biblia es verdad, entonces haré lo que la Biblia dice sin importar qué tan difícil es. Yo me acuerdo cuando tenía tal vez unos 6 años. Estábamos viajando en los Estados Unidos, fuimos a la casa de un amigo de mi papá, y él tenía una piscina en el patio de su casa, y él dijo, vayan a la piscina, claro que sí, están aquí un día, disfruten. Y en la piscina tenía un resbaladero, y yo tenía 6 años, no sabía nadar, y realmente me quedé en los escalones de la piscina. Y fue el tiempo, llegó el tiempo y mi papá se metió a la piscina, y obviamente 4 pies para él no fue nada, estaba bien sano y salvo él. Y mi hermano y mi hermana empezaron a deslizarse por el resbaladero, y mi papá me dice, te toca Isaí, ve al resbaladero. Y me acuerdo de esto muy bien, y fui al resbaladero, me subí las escalones, me llegué hasta arriba y ahí me quedé. Y mi papá me decía, ¿qué cree que me decía? Déjate ir, yo te cacho. ¿Verdad que sí? Yo voy a asegurarme de que no te hundas, no te vas a ahogar. Aquí estoy. ¿Quién de ustedes le hubiera creído a mi papá? Oh, claro que sí. Él está bien alto, está bien grande, está bien fuerte comparado con un niño de 6 años. ¿Y saben qué hice? No me deslicé. Tenía tanto miedo de ahogarme en una piscina en donde mi papá era más alto, más grande, más fuerte que la piscina, donde él me podía agarrar y sacar del agua sin problemas, y nunca me deslicé porque realmente yo no confiaba que mi papá me iba a salvar de esa piscina. Y muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Dios nos dice, deslízate y yo te cacho. Y nuestro miedo o nuestros nervios o nuestro temor de hacer lo que Él nos pide hacer, decimos, es que no creo que me puedes salvar, es que no creo que puedes proveer, es que no creo, la verdad no creo lo que tú dices, y no nos deslizamos. Y Dios está, que no me ves que el agua no me afecta, no me ves que soy más grande que esta piscina, no me ves que aquí te puedo ayudar. Y si nosotros nunca nos deslizamos, ¿realmente estamos confiando en Dios? Cuando Él dice en su palabra, hey, hay que diezmar, hay que dar al Señor de corazón, y no damos, ¿estoy confiando en Dios? Cuando la Biblia nos dice, tienes que testificar y no testifico, ¿estoy realmente confiando en Dios? Cuando Dios me dice, tienes que amar a tus enemigos y no los amo, ¿realmente estoy confiando que lo que Dios dice es lo correcto? Si Dios me dice, tienes que honrar a los que debes honrar, si tienes que servir al Señor, si tienes que atender a la iglesia, y no estoy haciendo lo que Dios me pide hacer, ¿de veras confío en Dios? Y la verdad es, no estoy confiando en Dios si no puedo seguir las órdenes de Dios. ¿Y cómo es que Daniel pudo responder correctamente? Porque la Biblia dice que él confió en Dios. Tal vez no sabía el fin de la situación, pero sí sabía una cosa, que Dios es fiel, y tomó estos pasos y siguió al Señor, y comprobó que él confiaba en Dios por lo que él hizo en su vida, no nada más por lo que él dijo en su vida. El Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto
refugio. ¿En quién mejor que Dios para confiar? ¿Quién se iguala a Dios? ¿Quién hay como el Señor Jesús? Nadie. Y si no realmente confiamos en Él y no estamos haciendo lo que Él nos pide, ¿qué esperamos de nuestro testimonio? ¿Qué esperamos el fin de mi prueba? ¿Qué esperamos el fin de esta injusticia? Y cuando vemos cómo Daniel respondió, que mantuvo un espíritu correcto, y vemos que él confió en Dios, nos hacemos la pregunta, pues, ¿cuál fue el resultado de todo lo que Daniel hizo? Después de pasar por esta injusticia, después de pasar por esta prueba, después de pasar por este momento difícil que me imagino que él tuvo miedo al ver los leones, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué podemos aprender? Este es el resultado, que esparció el nombre de Dios en todo el reino. Él esparció el nombre de Dios. ¿Cómo? Nota el versículo 25, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuál fue el fin de todo esto? ¿Por qué Dios permitió que Daniel pasara por esta prueba y esta dificultad? Para que todo el reino supiera de Dios. Si Daniel no pasa por esta prueba, el reino de los medos y los persas no conocen y no leen este edicto. No saben que el Dios de Daniel es el Dios que se debe de adorar. La razón que todo esto sucedió fue para que el nombre de Dios se fuera más allá de donde estaba Daniel. El testimonio de Daniel, por el testimonio de Daniel, el nombre de Dios se divulgó. Y la razón que nosotros hacemos lo que hacemos, confiamos en Dios y reaccionamos y actuamos correctamente, es simplemente para eso, para que las personas crean en mi Dios. Ahora, yo no sé usted, pero mi Dios es digno de creer. Mi Dios es un Dios digno de seguir. Mi Dios es un Dios digno de adorar. Y si yo quiero que otros adoren a mi Dios, tengo que vivir como Él me pide vivir. ¿Y qué sucede cuando yo paso por dificultades y paso por tribulaciones y por injusticias o tal vez por persecuciones? Mi Dios es glorificado. Y podemos decirle al mundo, yo vivo de esta manera, yo sufro de esta manera solo por una razón: para que tú conozcas a mi Dios. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1 Pedro 2:12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El fin, ¿cuál es el fin de todo? Que la gente sepa de mi Dios, que puedan decir: ese Dios yo quiero seguir, a ese Dios yo quiero adorar, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí adoran al Dios verdadero. Y cuando tenemos eso en mente y empezamos a decir: lo que estoy sufriendo ahora va a valer la pena. ¿Por qué? Porque algunos van a ser salvos, porque algunos van a escuchar de Dios por mi testimonio, porque algunos me van a hacer preguntas acerca de mi vida y por qué no digo maldiciones y por qué respondo bien al jefe y lo que sea me van a pedir. ¿Saben para qué? Para que yo les diga un día: es que es mi Dios, yo no soy nada. Dios es el que me ha permitido hacer. Te invito a conocerle. Jesús murió por tus pecados. ¿Por qué no le aceptas? Y cuando vivimos de esa manera y cuando tenemos esa meta con los sufrimientos que estamos pasando, ¿sabe qué? No son nada. Podemos pasar por ellos y decir: Dios tiene un gran plan por este sufrimiento y quiero ver cómo Dios lo usa en mi vida.